Muy bien, yo creo que a todos nos gustan las celebraciones, ¿verdad? Si una boda, un cumpleaños especial, un momento así muy especial que queda marcado en el calendario de nuestra vida, que hay que celebrarlo, ¿no? Y con más personas, pues mejor. Cuanto más gente hay allí para ayudarnos a celebrar, lo disfrutamos más. Pues hoy vamos a asistir, de estos últimos capítulos de, si lo habéis leído, asistimos a una celebración. Y es la celebración de Purim, así es como termina ese libro. Si te acuerdas de la palabra Pur, que significaba suerte, cuando este malvado Amán, que quería terminar con los judíos, echaban suertes para ver qué día iban a terminar con ellos. Entonces, la fiesta es esto, para recordar eso, para recordar que aunque estaba programado ese día para exterminarlos, al final Dios terminó con Amán y a los judíos les dio la oportunidad de defenderse contra los enemigos. Entonces, esta fiesta es una fiesta para recordar. En el 9:28 dice, y que esos días serán recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Cuán importante es el recordar, ¿no? Acuérdate, es un tema, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, ese es un tema que recorre todo el libro. Me acuerdo hace años hicimos un estudio sobre eso, de acordarnos. Dios le decía a su pueblo, acuérdate que fuisteis esclavos en la tierra de Egipto. Acuérdate de cómo todo el camino por donde os ha traído Jehová. No lo olvides. Hemos cantado esta tarde, si olvido de Cristo, si olvido del Getsemaní, pues Dios nos ha dado la memoria y por eso nos dice que hay ciertas cosas que tenemos que recordar. Personalmente, este mes de septiembre, yo he estado recordando muchas cosas del año pasado. Si os acordáis, en el mes de septiembre del año pasado, José y yo nos enfrentamos a un diagnóstico de un cáncer, un linfoma, y todo lo que eso iba a involucrar en nuestras vidas. Y como pues mi memoria hace horas extras y demasiado bien trabaja con las fechas, pues yo sé exactamente lo que estamos haciendo en cada día de septiembre. O sea, en este día estamos aquí, en este día estamos haciendo esto, y revivir eso no ha sido acordarme de eso no ha sido muy agradable, hasta que me di cuenta que sí que tenía que acordarme. Creo que me dijo Sara 2 o 3 veces, no es para hundirte, es para celebrar, es para dar gracias al Señor, es para darme cuenta de la fidelidad del Señor en todo este tiempo, de cómo Dios había contestado las oraciones, vuestras oraciones, de cómo Dios había provisto todo lo que necesitábamos. O sea, sí que nos tenemos que acordarnos, pero para alabar al Señor, para darle a Él las gracias. Como dice el Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios. Los beneficios del Señor es lo que tenemos que recordar, y eso hace que nuestra alma bendice al Señor en ese Salmo. Así que os pregunto, ¿estamos recordando los beneficios que nos ha dado el Señor? ¿Estamos celebrando lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Ese día que el Señor cambió nuestra tristeza en alegría, el día que cambió nuestro luto en baile, el día que nos sacó del pozo de la desesperación, que dice en el Salmo 40, del lodo cenagoso. Hay un cántico nuevo en nuestra boca para celebrar eso. Hay alabanza a nuestro Dios. Estamos celebrando lo que Cristo ha hecho por nosotros.
A veces pienso que dejamos que las dificultades, las pruebas, y las hay, y muchas, pero dejamos que esas cosas hace que no celebremos lo que Dios ha hecho por nosotros, porque en el fondo el cristiano debe tener gozo, debe tener alegría de verdad, incluso en medio de los problemas. Cristo ha ganado la victoria por nosotros y eso debe ser un motivo de regocijo. Así que Mardoqueo aquí quería que los judíos celebrasen lo que había pasado, que habían ganado la victoria. Quería que esa fiesta estuviera siempre, cada año, que lo celebraran. Y mira que su deseo fue cumplido, porque hasta el día de hoy se celebra esa fiesta. Y dicen que cuando se congregan y supongo que leen el libro de Esther, pues cada vez que se menciona el nombre de Amán, pues todos son abucheos y quieren seguir tratándolo mal. Y cuando mencionan a Mardoqueo y Esther, pues son aplausos. Pues ha cambiado, ¿no? ¿Os acordáis en el momento cuando los aplausos eran para quién? Para Amán. Y Mardoqueo temía por su vida y temía por la vida de todo su pueblo, pero Dios lo cambió todo, porque el humilde ahora es exaltado y el que buscó la gloria es humillado. Como dice Jesús en Lucas 14:11, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y ese último versículo que he leído, lo voy a leer otra vez. El último versículo del libro dice: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Es curioso, no sé si os habéis fijado, que las últimas palabras del libro de Esther, porque el libro lleva su nombre, pero las últimas palabras no hablan de Esther, no es un dedicatorio a Esther. Sin embargo, es dándole el honor realmente a Mardoqueo, al que instruyó a Esther, al que animó a Esther a brillar como la estrella que era en el mismo palacio del rey. Y sin embargo, ahora parece que esa luz de esa estrella no hace falta y su luz va menguando y los últimos honores son para Mardoqueo. El hombre que fielmente guardaba su lugar, cumplía su deber a la puerta del rey, porque él era como si fuera el portero del palacio. Y ahora Dios le promociona al lugar de presidente, primer ministro. Menudo cambio, de portero a presidente. Entonces, esta tarde vamos a mirar un poco a través del libro de Esther la vida de Mardoqueo. ¿Qué es lo que le hace tan grande? Y sin embargo, lo vamos a llamar un siervo, porque es como en las paradojas de la palabra de Dios, los que son siervos son los grandes. Y Mardoqueo empezó a ser grande mucho antes de estos últimos capítulos. Él ya era grande en los ojos de Dios y era un siervo, porque son los siervos que Dios honra, son los quebrantados de corazón con quien Dios mora, dice. Dios habita con los quebrantados de corazón y son los humildes los que Él exalta. Pedro dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y eso es importante, dice cuando fuere tiempo, era el tiempo de Dios. Ahora Dios exalta a Mardoqueo, pero en el tiempo de Dios. Él desde luego no tenía ni idea qué iba a hacer Dios. Me imagino que nunca se imaginaría que Dios le cambiaría de esa posición de estar en la puerta a ser el presidente de todo el imperio persa. Realmente es lo que era, pero eso lo hizo Dios y lo hizo en su tiempo. Vale, vamos a considerar el siervo de Dios en varios aspectos de su vida. Primero, lo grande que fue en su casa.
En el capítulo 2, 5 y 6 leemos que él vivía en Susa, en la capital, pero realmente, aunque su casa era allí, su verdadera patria era en Israel. Y él era un benjamita, él era, supongo que tercera o cuarta generación de los que había venido de los exiliados. Realmente Mardoqueo nunca había vivido en Israel, pero todo lo que era su pueblo, su patria, sus leyes, sus costumbres, para él eso era todo muy, muy importante para él. Pero Susa es donde él vivía, donde Dios le había puesto, y él vivía allí. Y nos dice en el 2:7 que él había adoptado a esta niña, Esther, o Adasa, como la llama, es su nombre judía, y cuando murieron sus padres, ella era huérfana, cuando habían muerto sus padres, él la cogió para ser su hija. Ahora no sabemos si él tenía mujer o hijos propios, no lo dice, parece que no, porque no se mencionan. Sin embargo, Dios en su providencia, y vemos en todo el libro de Esther, es Dios en su providencia, cómo Él organiza todo. Dios en su providencia había puesto a esta niña en su camino, o más bien en su casa, para que Él la cuidara, para que Él proveyera un hogar para ella. Y Él estaba dispuesto a sacrificarse para proveer para ella, a ser responsable realmente para alguien que no era su propia hija. La protegía, la quería, y eso se nota cuando le dijo: no reveles todavía tu identidad cuando estés allí en el harén. No quería que nada le pasara, y Esther le obedecía. Mardoqueo le había instruido, le había guiado en cómo ser judía en medio de esa sociedad donde vivían, de tanto paganismo y tan lejos del Dios que ellos conocían. Y Mardoqueo fue una verdadera influencia para bien en su vida. ¿De dónde había aprendido o de dónde tenía ella ese espíritu piadoso, ese espíritu que hallaba favor allí en el palacio del rey? Pues desde luego ese espíritu no se aprendía en un hogar donde habría amargura, quejas y malestar, no. Seguramente el hogar era un sitio de bendición, y el ejemplo de Mardoqueo fue hasta, diría yo, delante de ella, hasta el mismo harén de Asuero. Y aun cuando ella ya no estaba en casa, es un detalle ahí muy interesante que él paseaba por delante del patio de las mujeres para ver cómo le iba, a ver si se enteraba de alguna noticia de ella, porque se preocupaba por ella. ¿Te has paseado por el patio del colegio de tu hijo alguna vez? Yo sí, alguna vez. En fin, se preocupaba por ella. Así que Mardoqueo era grande en su casa. Allí incluso donde nadie le veía, en el día a día, criando una niña que él poca idea tendría él de lo que iba a ser el futuro de esta niña. Y sin embargo, yo creo que Dios bendijo a Esther porque ella escogió seguir el consejo y la sabiduría que había recibido en casa. Ahora, yo os conozco un poco a todas, no os conozco ni sé exactamente cómo es la situación en tu casa. No sé si es la situación ideal. La situación de Mardoqueo no sería lo ideal. Él quizá nunca hubiera escogido eso, pero Dios se lo ordenó. Y lo que tenemos en nuestra casa, en nuestra familia, es lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha ordenado para nosotros. ¿Qué clase de servicio, de trabajo estamos haciendo en nuestra casa con los hijos? O quizá con los hijos de otra persona, o sin hijos. Con los que hay en tu casa, Dios espera de ti fidelidad. Aun cuando hay problemas, es lo que Dios ha ordenado para
para ti. Así que seamos responsables, una influencia para bien, para Dios, protege, instruye, dirige a los que están a tu alrededor. Allí donde nadie te va a ver, realmente es allí donde es el trabajo más grande. Es un trabajo para toda la eternidad, es lo que haces en tu casa. Así que incluso cuando los hijos han ido de casa y ya no están bajo tu techo, sigue como él paseándote en el sentido de interésate, entérate, que sepas lo que están haciendo o lo que otros le están haciendo, entérate. Porque nunca sabes lo que tiene Dios en el futuro para tu hijo. Así que sé fiel en tu casa como Mardoqueo, grande, grande en su casa, también grande en su trabajo. Hay un evento, un detalle aquí en el capítulo 2, del 19 a 23, que es muy interesante. Como hemos dicho, él era portero en el palacio, eso significa que tenía un puesto bien, un puesto oficial. Y Dios en su providencia otra vez le había dado ese trabajo y ese lugar. Y fue justo allí, en ese lugar de trabajo, que él se enteró, él escuchó un día que dos hombres estaban tramando un complot para matar al rey. Ahora, tenía dos opciones. Él podría haber dicho, yo me hago el sordo, yo no he escuchado nada. Además, el rey es un déspota, no se merece mis cuidados, es un egoísta, es una mala persona, yo no me voy a pringar en eso. O podría hacer lo que hizo, cumplir su deber. Él dejó saber a Esther, que era entonces reina, lo que pasaba y Esther se lo contó a Asuero, los dos hombres fueron investigados y luego ahorcados y el rey, su vida fue puesta a salvo. Ahora, lo interesante de esto es que nadie dijo, menos mal por Mardoqueo, porque si no fuera por Mardoqueo, el rey se habrá muerto. Nadie dijo gracias, nadie dijo, mira el Mardoqueo, qué bien. No había ningún tipo de reconocimiento. Y sin embargo no hay ninguna evidencia aquí de que Mardoqueo se amargara. No había ninguna evidencia de rencor, amargura en todo esto, para nada. Él muestra realmente un corazón de siervo, él sigue su trabajo, él ha hecho su deber y él sigue sirviendo al rey, haciendo el trabajo que tiene que hacer. Y nadie le dijo nada hasta dentro de 5 años. Hermanas, ¿cuánto trabajo de lo que hacemos pasa desapercibido? Nadie lo reconoce, mucha gente lo toma por sentado y nunca es recompensado ahora, pero será recompensado luego. En Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Tú trabajas para que te vean y que te alaben? ¿Sirves al ojo como los que quieren agradar a los hombres? Pregunta el apóstol Pablo. ¿O más bien como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre? Eso es como se tiene que trabajar, para el Señor y no para los hombres. Así trabajó Mardoqueo. Y Dios es el que se encarga y se encargará de que tu recompensa sea dada. Todavía no se ha terminado nuestra historia, no se ha escrito todavía el último capítulo y Dios todavía no te ha dado la recompensa, pero Dios está viendo y Dios sabe y Dios es el que premiará. Y si trabajas así, no estarás siempre desilusionado cuando nadie ve lo que haces. Cuando haces
incluso cosas importantes día tras día, cosas que hacen una diferencia y parece que nadie se da cuenta. A veces se dan cuenta cuando no las haces, pero no se dan cuenta de esas pequeñas cosas, pero Dios sí que las ve. Puede pasar 5 años o puede pasar 50 años y nadie las reconoce, pero estate seguro que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En tercer lugar, Mardoqueo era grande cuando se enfrentaba a la oposición. Y casi todo lo que vemos en el libro de Esther es la oposición que había de parte de Amán en contra de los judíos. Se ve esto, su grandeza, cuando estaba él muy resuelto y estaba firme en su decisión de no arrodillarse delante de Amán. No importaba que todo el mundo se tirara al suelo delante de él, no importaba que todo el mundo le clamara como el más grande, como el más noble, él permanecía de pie, él no se iba a arrodillar, no iba a rendir homenaje a alguien que él sabía que era un enemigo abiertamente, un enemigo de los judíos y por lo tanto un enemigo de Dios. Él sabía quién era Amán. Amán era un agageo y vimos eso, creo que en el segundo estudio. Dios había mandado a su pueblo a terminar, a destruir ese pueblo, los agageos. Y si el rey Saúl, que interesantemente es antepasado de Mardoqueo porque es benjamita también, el rey Saúl, si él hubiera obedecido a Dios y hubiera quitado de en medio a todos los agageos, entonces no tendríamos a Amán aquí dando la murga como estaba en todo el libro de Esther, pero Saúl desobedeció y no terminó con ese pueblo. O sea, realmente Amán no es que fuera un enemigo personal de Mardoqueo, es que era un enemigo de Dios y por eso Mardoqueo se oponía a Amán, por ser abiertamente un enemigo de Dios. Hermana, tenemos claro lo que va en contra de la palabra de Dios. Tenemos claro lo que es enemigo de Dios. Pues primero tenemos que conocer la palabra de Dios para saber lo que Dios aprueba y lo que no, lo que es enemigo de Dios y lo que no es. Yo creo que hoy en día hay tanta confusión a nuestro alrededor, hay tanto pecado que llegamos a confundirnos no sabemos lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que quiere Satanás. Satanás quiere confundirnos. Pero no importa que todo el mundo lo vea normal, o no importa que todo el mundo lo vea genial. Si va en contra de Dios, si va en contra de la palabra de Dios, entonces yo tengo que tomar la postura de que no voy a ir por ese camino. No voy a fallar a Dios en algo que Dios ha mandado condenar. Yo no voy a aprobar esa cosa. Entonces lo tengo que tener claro. Y la única manera de tener eso claro es no las opiniones de uno a otro, es la palabra de Dios. Allí sabemos la ley de Dios y lo que Dios quiere y lo que es abiertamente su enemigo. Y no estoy hablando particularmente de personas, estoy hablando de su ley quebrantada. No solo que tenía claro que no iba a arrodillarse, pero también se daba cuenta de la gravedad de esta situación. ¿Por qué se viste de cilicio, que es una tela de saco? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué se pone ceniza sobre su cabeza? ¿Por qué clamaba por ahí con esa angustia? ¿Por qué? Pues porque sabía del peligro en que estaban. Incluso Esther no lograba hacer que se cambiara de ropa. Él estaba desesperado. Porque la existencia de una nación entera estaba pendiente de un hilo. Iba a estar totalmente destruida. Y solo les quedaba unos cuantos meses.
nosotros nos damos cuenta de la gravedad de lo que pasa a nuestro alrededor, el peligro que hay en este mundo alrededor de nosotros. Nos damos cuenta de la locura de una generación que va derecho al infierno en el nombre del progreso. El peligro que es esto para nuestros hijos, para nuestros nietos. ¿Nos damos cuenta? Y aún más nos damos cuenta de la gravedad de la situación en la misma iglesia, en el mundo evangélico hoy en día, porque Satanás, el enemigo de Dios, se ha metido mano ahí también. Y hoy en día se ven, se aceptan comportamientos y actitudes que van en contra de la palabra de Dios. Y también, pues en nombre del amor, de la paz, de la prosperidad, no sé, de dónde está nuestro cilicio y dónde está la ceniza, figurativamente hablando. ¿Dónde están nuestras lágrimas y oraciones por nuestros hijos, por nuestros familiares, por la gente que de verdad están en peligro porque están sin Cristo? Muchas veces pienso que se nos ha hecho duro el corazón o frío de pensar, como estamos tan acostumbrados a ver lo que vemos, pues pensamos que nada va a cambiar nunca. Porque el Señor nos dé un corazón que llore, un corazón que ore por los que están en peligro a nuestro alrededor y que cambie primeramente nuestros corazones y luego los corazones y las vidas de los que amamos. Mardoqueo también sabe que es el momento de actuar, pero su fe es muy grande y él sabe, porque dijo a Esther, es posible, quizá tú has llegado al reino para este momento. Y se sabe que este es el momento, pero también sabe que si Dios no les usa ni a él ni a Esther, Dios va a seguir obrando. Y ese es el corazón de un siervo. Señor, tú obra o conmigo o sin mí. Y eso es lo que él pensaba. Dios va a preservar su pueblo, porque de este pueblo va a venir el Mesías. Entonces Dios tiene que preservar su pueblo. Y yo estoy dispuesto a servirle. Yo quiero que Esther esté dispuesta a servirle, pero Señor, si no, tú vas a obrar de todas formas. Así que una fe grande, un deseo grande de hacer lo correcto, incluso en medio de una oposición increíble. En cuarto lugar, luego le vemos lo grande que es en su momento de victoria. Estos últimos capítulos vemos un Mardoqueo ya engrandecido. En 8:15 dice que sale de delante del rey con vestido real de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. O sea, no hay posición más alta. Ahora es el segundo después del rey. Ahora, él había tenido había saboreado un poco de esta gloria en el capítulo 5, cuando finalmente el rey se dio cuenta que lo que él había hecho para descubrir el complot, y os acordáis que Amán le sugirió que hiciera todos esos honores pensando él que sería para él. Entonces el rey honró a Mardoqueo y le llevó en una procesión, llevaba la corona en ese momento, también los vestidos reales. O sea, él ya había tenido un poco de gloria. Pero es curioso, en el 5:12 nos dice que volvió a su casa, volvió a su trabajo, volvió allí a la puerta del rey, como si fuera un día de trabajo normal y corriente. No se le subió la cabeza como le había hecho a Amán. No, él era un siervo y estaba haciendo la voluntad de Dios en el sitio donde Dios le había puesto. Pero ahora Amán se ha muerto, Mardoqueo tiene más poder que jamás podría haber imaginado, pero sigue siendo el mismo. Y eso es la razón de que es tan grande.
porque no hay ninguna pretensiones, no hay ningún orgullo en todo esto, estos capítulos. Y su influencia incluso hacía que algunas personas, bastantes, dice muchas personas, se convirtieran a ser judíos, se convirtieran en judíos. Sí, imagínate de estar a punto de ser destruido a crecer la nación por otras personas que se apuntaban a ser judíos. Y a veces Dios obra de una manera sorprendente, de cosas que nunca hubiéramos imaginado. Y también su influencia trajo temor sobre los pueblos, que nadie se les podía resistir. En el capítulo 9 vemos que en el mismo día que estaba programado que fueran destruidos, ese día pudieron defenderse y ganar la victoria. Ahora, Mardoqueo está en la cima. Su pueblo ha ganado la victoria, al final han sido reivindicados y él podría haber dicho, eso todo ha sido por mí, me lo merezco, voy a disfrutar de este momento de gloria porque es mío. Pero no, sigue siendo un siervo y empieza a mandar cartas a todo el mundo para que esos 2 días fueran celebrados siempre para recordar lo que había pasado. Por eso fue tan estimado. Para él la fiesta era para todos. La victoria no era de él, la victoria era de todos. Y la gente la estimaba porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Si te das cuenta en todo lo que hemos hablado de él hoy, vemos que siempre estaba procurando el bien de otros. En su casa, su trabajo, aunque tenía oposición, ahora cuando le exaltan, lo que quería él era servir a otros. Es como dijo el Señor Jesús, el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo. Un siervo siempre procura el bienestar de otro. Y cuán importante era esta misión que tenía Mardoqueo, procurar el bienestar de su pueblo y hablar paz para todo su linaje. Todo el linaje, eso es muy importante, porque por ese linaje, ¿quién iba a venir? Pues el Señor Jesucristo, que era el siervo por excelencia, el que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo, Él fue el que vino a hacer completa esa obra, a procurar, no solo procurar, pero Cristo consiguió el bienestar de todo su pueblo. Y desde luego Él fue el más grande. Grande en su casa, ¿os acordáis cómo se sometía a José y María? O sea, personas que Él mismo había creado, Él era su creador y Él fue obediente a ellos. Eso sí que es grande. Fue grande en su trabajo, el que dijo, yo siempre hago todo lo que agrada al Padre. Y la Biblia nos dice que iba haciendo bien cuando estaba aquí en la tierra. Grande cuando en medio de la oposición, toda la vida de Cristo, Satanás estaba allí para oponerse, pero Jesús tenía claro que Él no iba a arrodillarse delante de Satanás por mucho que Satanás le ofreciera. Aunque el enemigo se oponía, Cristo puso su rostro como pedernal para ir a la cruz, para terminar esa obra. Y Él sabía como ninguno la gravedad de nuestro pecado, la gravedad y el peligro en que estamos. Él cargaba con el peso de nuestro pecado y no solamente lloró por la dureza de corazón que veía en Jerusalén, pero si lo vemos en Getsemaní, como la seriedad, la gravedad de nuestro pecado le afectaba todo su cuerpo, sus lágrimas, su sudor, su sangre, pero incluso con eso siguió hasta el mismo Gólgota. Pero gloria a Dios, qué grande que era Cristo en su momento de gloria, en su resurrección. Ese pueblo
que éramos nosotros, que íbamos de cabeza a la destrucción, Cristo lo redimió. Cambió su luto en alegría, su tristeza en baile y trajo ese bienestar de salvación, ese bienestar eterno a su pueblo y habló paz. ¿Qué es lo primero que dijo Jesús a sus discípulos cuando después de resucitar? Dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros y paz a todos los que vais a creer, los que van a creer en mí a través de vosotros. Paz para todo su linaje, que son esos hijos que Él va a llevar a la gloria. Somos nosotros, las hijas que Él va a llevar a la gloria. Él ha comprado nuestra paz y hoy nos habla paz a través de su palabra. Nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Esa es la paz de Cristo, esa es la paz del perdón de pecados. ¿Conoces esa paz? Cuando te acuestas por la noche, hay esa paz en tu corazón, no la paz que da las pastillas, no la paz que da simplemente olvidar, la paz de Cristo. ¿Eso no es motivo de celebrar? Eso es lo que ha hecho Cristo por nosotros, debe ser nuestro motivo. Nunca lo debemos olvidar, porque Él consiguió nuestro bienestar eterno y compró nuestra paz por la sangre de su cruz. Así que, hermana, hay motivo de celebrar. Vamos a orar.